Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa de las Conchas por acogernos en esta conferencia y a todos ustedes por su asistencia. Daniel Álvarez Rodríguez nos hablará sobre el itinerario biográfico de Unamuno. El actual presidente de la Asociación de Amigos de Unamuno nació en El Bierzo, tierra minera. Por eso ahora presume a veces de que cuando era joven estudiante, durante las vacaciones de verano, solía trabajar en las minas. Su primer trabajo formal fue como profesor de electrónica en un instituto de formación profesional. Luego ingresó en Telefónica y después de recorrer toda España en diversos puestos y actividades, hace 39 años recaló en Salamanca, donde desarrolló su actividad. En sus últimos 18 años como directivo de Salamanca, Zamora y Ávila. Su amistad con un importantísimo escritor e historiador berciano le llevó a colaborar con él primero como ayudante informático, luego como corrector y editor, incluso como investigador de algunos temas. Se publicaron 11 libros de temática berciana. Cuando Telefónica le prejubiló, además de montar una pequeña empresa de servicios para comunidades de vecinos, intensificó su actividad como editor. Actualmente ya jubilado, reparte su tiempo entre las cámaras de comercio, donde ejerce como asesor senior a través de SECOT, los centros de iniciativas turísticas, la Cofradía del Botillo y, sobre todo, en la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca, en cuya junta directiva ha ejercido el cargo de secretario y ahora como presidente. Y sin más, voy a dar la palabra ya a Daniel para que nos hable del itinerario biográfico de Unamuno. Vale, pues muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta hermosa sala y por venir a rendir homenaje a nuestro Miguel de Unamuno, nuestro sentidor más importante que da nombre a nuestra asociación. Un personaje sobre el que se han escrito más de un centenar de libros, se han publicado miles de artículos, se han dado miles de conferencias, que hace imposible el intento de glosar en 45 minutos más o menos la vida. Por lo que el intento de recordar todas sus cosas es vano. Así que nos centraremos en detalles más o menos importantes y los menos conocidos del público en general. Más allá del amplio aspecto vital, nadie puede sustraerse de vincular a Miguel de Unamuno con la literatura, el pensamiento, la docencia, la gestión universitaria, la política, la vida familiar, como aspectos más significativos de su vida personal. Recordaremos esta tarde, aspectos vitales del literato, hombre público, siguiendo la estela de tan noble caballero, proclamando que su vida fue una lucha permanente en defensa de la verdad y la justicia, para hacer del romántico quijotismo norma de conducta y despertar de conciencias de oyentes y lectores, moral de quien fue quijotista, él mismo se declaró muchas veces, que no cervantista. Nació lejos de La Mancha, pero asentado en la conventual Salamanca. Hablaremos de su infancia, juventud, estudios, boda, oposiciones, llegada a Salamanca, polémicas locales, docencia, rectorado, problemas de las facultades libres, los tristes sucesos de 1903, los sucesivos nombramientos y destituciones, el homenaje nacional con motivo de su jubilación y los episodios finales de su vida. De los primeros años de su vida, Unamuno nos dejó escrito: yo no me acuerdo de haber nacido. Eso de que yo naciera, y el nacer es mi suceso cardinal en el pasado, como el morir será mi suceso cardinal en el futuro, eso de que yo naciera es cosa que sé de autoridad, y además por deducción. Aunque no me acuerdo de haber nacido, sé, sin embargo, por tradición y por documentos fehacientes, que nací en Bilbao el 29 de septiembre de 1864, y que murió mi padre en 1870, antes de haber cumplido yo los 6 años. Mis recuerdos empiezan con los del colegio, como es forzoso en un niño de villa, nacido y criado entre las calles. Ingresó en la escuela primaria
y nos recuerda que el colegio al que me llevaron, no bien había dejado Las Hayas, era uno de los más famosos de la villa. Era colegio y no escuela. No vale confundirlos, porque la escuela eran las de balde. Fue mi primer maestro, mi maestro de letras primarias, un viejecillo que olía a incienso y alcanfor, cubierto con una gorrilla de borla que le colgaba a un lado de la cabeza. Narigudo, con un largo levitón de grandes bolsillos, el tamaño de los bolsillos de la autoridad. Algodón en los oídos y armado con una larga caña que le valió el sobrenombre de El Pavero. Los paveros éramos nosotros, naturalmente, y tan pavos. Repartía cañazos en sus momentos de justicia, que era una bendición. Así nos describe Unamuno su primera entrada en la escuela de San Nicolás, con don Higinio como maestro pavero. Posteriormente tendría como maestro a don Sandalio Benito, de quien siempre guardó un recuerdo imborrable, pues este profesor le enseñó a leer, a escribir, a soñar y a pensar. La Tercera Guerra Carlista meció su infancia como anticipo de lo que luego sería la Guerra Civil Española, que le llevó a la muerte, estando su vida en medio de dos guerras civiles. Él nos dejó escrito: 10 años escasos tenía yo cuando a los carlistas, que tenían sitiado Bilbao desde el Día de Inocentes de 1873, se les ocurrió bombardearlo. Me acuerdo bien del día 21 de febrero, cuando empezó el bombardeo. Habíanlo anunciado, pero muchos lo tomaban a broma. Mi hermana mayor y yo estábamos en el mirador de nuestra casa, en la calle de la Cruz, esperando a lo que hubiera. Y una de las primeras bombas que llegaron a la villa, creo que la primera, cayó 2 o 3 casas más abajo de la nuestra. Empezó la confusión y el cierre de tiendas. Vinieron a buscarnos y nos bajaron a la confitería, donde nos reunimos casi todos los vecinos de la casa. Las mujeres lloraban, algunas. Los hombres trataban de animarse animándolas. Una vez superada la escuela primaria, hizo el examen de ingreso para entrada en el instituto en 1875, con 11 años. Se incorpora de forma inmediata, ya con ganas de abandonar la escuela primaria. Nos dice: en el curso 1875-76, teniendo yo 11 años, en las postrimerías de la Guerra Civil, ingresé en el Instituto Vizcaíno. Es un momento solemne, el de la entrada a la segunda enseñanza. Para unos marca el pantalón largo, para otros el reloj, para casi todos el principio de la edad del pavo y de echarse novia, para algunos las concupiscencias del saber. Se ve que entonces no había móviles, porque no dice nada del móvil. Tenemos el primer retrato que se le hizo a Unamuno, un retrato hecho en el estudio Marco Artu, que estaba en Lecuona, en la guardilla de la casa donde vivía, creado a lápiz y carboncillo, que tenía 16 años y, como veis, pues una mirada seria, directa, cara de atención y un cierto halo de amargura. Ya por esta edad escribió su primer artículo, titulado La unión constituye la fuerza, que firmó con el seudónimo X y que publicó en el Noticiero Bilbaíno el 27 de diciembre de 1879. Empezaba a ganar amigos porque iba dirigido contra Alfonso XII por el asunto de la abolición de los estatutos vascos, de los fueros vascos. Terminado el instituto, pues se trasladó a Madrid. El 28 de septiembre de 1870 llega a Madrid, estaba matriculado en la Universidad Central, llega a Madrid al enjambre de zánganos agrupados que él llamó ciudad fría, burocrática y sin vitalidad, donde vivió años difíciles, sin encontrar consuelo en las cartas familiares. El que era muy religioso de niño, pues acabaría abandonando la misa y aceptando el positivismo, gracias a las visitas que hacía al Ateneo y a lo que allí se comentaba. Años tristes de refugiado en su cuarto de pensión. Pasados 3 años de estudio, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras, superando el examen de grado en junio de 1883 con nota de sobresaliente. Luego, por oposición, obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura, como figura en el acta y en el título que de él le dieron.
con 19 años de edad. Teníamos también la orla de la licenciatura y la foto de Miguel de Unamuno en la orla. En la tradicional protocolo del grado de licenciatura, establecido en el artículo del Reglamento de Universidades, exigía de los candidatos la afirmación de su catolicismo y la creencia en un Dios único. Y Unamuno, pues, pasó por ello. La decepción que supuso para Unamuno estos años de carrera la manifestó luego en 1903 en un escrito que hizo en El Radical, en Almería, en una conferencia que dio a los obreros. Terminado esto, empezó el doctorado. Comenzó a preparar el doctorado asistiendo a clases de Francisco Giner de los Ríos, quien marcaría su futuro profesional junto con la Institución Libre de Enseñanza. Leyó su tesis doctoral, Crítica del problema sobre el origen y la prehistoria de la raza vasca, el 20 de junio de 1884. Es sintomático leer cómo concluía la tesis doctoral. Dijo, es decir, y en una palabra, confusión, y de cierto, nada. El resultado, como se ve, nada tiene de satisfactorio. Trabajo de destrucción el mío. Y bien sabe Dios la violencia que he tenido que hacerme para esparcir tan desesperante pirronismo en el campo de investigaciones emprendidas con tanto ánimo. Leído la tesis, pues regresa a Bilbao y en su Bilbao nativo recibió el título de doctor el 24 de febrero de 1886, con 21 años. Los años posteriores repartió el tiempo entre su novia Conchita, las clases de latín que daba en el Instituto Bilbaíno y las clases que impartía en el Colegio San Antonio, clases de latín, psicología, lógica, ética, retórica, poética, matemáticas, y eso sin abandonar la preocupación que tenía por obtener un puesto estable como docente. Aquí le tenemos en aquellos años. Fue un opositor sin discriminar lugar ni materia, con el fin de asegurar un salario que le permitiera casarse con su novia, dando las pocas estimulantes lecciones particulares que impartía, como le confesó a su amigo Mújica el 6 de mayo de 1890 en una carta. Solo deseo ganar con qué traer a mi casa a mi pobre novia. Usted sabe lo duro que es ganar dando lecciones privadas, sujetas a un programa y a un método extraños y casi siempre disparatados, dependiendo de cualquier maestro oficial, sin iniciativa, sin gusto. Tengo pendientes oposiciones a griego, al que le dedico mucho tiempo, y a metafísica. Mientras lleguen, veré de vivir para mí y para ella. No obstante, el deseo de estar con su novia Conchita fue mayor que la paciencia, así que terminaron casándose el 31 de enero de 1891, antes de consolidar su estabilidad profesional y económica, viviendo ya con Concha en su casa, con su madre Salomé y su tía abuela Benita, y trabajando sin descanso en varios proyectos, según escribió en otra carta a su amigo Mújica. Desde que me casé han aumentado mis lecciones y estoy muy atareado con ganar el pan. En los ratos libres estudio griego. Tengo 6 horas de lecciones. Tengo que estudiar griego para mis oposiciones, cumplir mi compromiso de vez en cuando para el Nervión, donde llevo ya publicados 6 o 7 artículos que me pagan. Y agregue usted el ardor con que he tomado el asunto de mi novela, las notas que me obliga a compulsar, y vea si esto no es trabajar en cielo. Después de intentar oposiciones a cátedra de psicología, lógica, ética en el Instituto de Bilbao, la cátedra de metafísica en la Universidad de Valladolid, la cátedra de Vascuence en la Diputación de Vizcaya, cronista y archivero de la Diputación Provincial, cátedras de metafísica convocadas por la Universidad de Barcelona y Valencia, finalmente ganó la cátedra de lengua griega de la Universidad de Salamanca. Una vez ganada dicha cátedra, el día 7 de julio de 1891, y expedido el
correspondiente título, como tenía prisa por empezar a ganar dinerillo, pues se trasladó inmediatamente a Salamanca y el 13 de julio de 1891 el rector Mamés Esperavé le dio posesión de su cátedra. El Adelanto publicó el 13 de julio la noticia de la llegada a Salamanca del profesor, diciendo: hoy se ha posesionado de la cátedra de lengua griega que obtuvo mediante oposición recientemente verificada en Madrid el escritor bilbaíno don Miguel de Unamuno, quien regresará en el tren de esta noche a Bilbao. Y así fue, tomó el tren por la noche y que le llevaría a Bilbao, donde le esperaba Concha, y de nuevo escribe a Mújica otra carta y le dice: Salamanca no me disgusta. Unos cuantos y soberbios edificios rodeados de casuchas tísicas y callejas anémicas. Yo no tengo manía a los pueblos de Castilla. Se come bien en ellos y son sanos. Espero pasarlo tal cual. Hay una buena biblioteca y una regular asignación en la universidad para adquirir libros a petición de los profesores. Mi compañero, el otro de griego, ha adquirido notables obras de griego y estudios helénicos. Mientras don Miguel descansaba en Bilbao en verano, y esperando a llegar, su amigo, su compañero de cátedra del que ya había hablado, Enrique Sons Castellín, a la sazón director del periódico La Libertad, le invitó a escribir algún artículo para la prensa y desde Bilbao le envió 4 artículos: Mi visita a Pompeya 1 y Mi visita a Pompeya 2, las ferias y un último que era cuestionario. Los 3 primeros eran artículos descriptivos simplemente, pero el cuarto ya empezaba a ganar amigos en Salamanca. Era un alegato antimonárquico que se abría ya a las polémicas con los que seríamos luego sus vecinos. Se traslada a Salamanca y la pareja se instaló provisionalmente en una pensión en el número 16 de la calle Libreros. Posteriormente se fueron a la Casa de los Azulejos y más tarde a la Casa de los Miradores, en la barriada de los Mínimos. Luego, cuando le nombraron rector, pues se pasó a la casa del rector, que ya conocemos, y una vez que fue destituido, pues se fueron a la casona de Bordadores, donde vivió hasta el final, ¿no? No habían pasado 2 días en Salamanca y ya le comentaba a su amigo Pedro Mújica el 4 de octubre: estoy ya aquí. Anteayer di comienzo a mi primer curso de griego. Tengo aquí de 20 a 30 alumnos y en Deusto, con los jesuitas, 40 más que deberán examinarse conmigo. Traigo ánimo de trabajar en mi cátedra y en el griego, ante todo y sobre todo. También le comenta las nuevas sensaciones percibidas y las condiciones de su primer asentamiento familiar. Dice: este pueblo me gusta. No es tan feo como lo ponderan en Bilbao aquellos inaguantables parvenus. Hay mucha casa nueva y se conoce que lo están mejorando. He visitado ya la catedral, Santo Domingo, etc. y seguiré viendo lo que haya. Comemos bien y tenemos una habitación, cuarto y sala independiente. Estamos de huéspedes por ahora y pagamos 6 pesetas por los 2. Yo y mi mujer. Tengo la universidad a la puerta de casa. Vertía en la misma carta ya una primera censura de la gestión de Mamés Esperavé. Ya le habían comentado cómo funcionaba y le comenta: según parece, a esta universidad todo se le va en comisiones, misas, mascaradas y ceremonias. No obstante, la primera polémica importante que tuvo Unamuno en Salamanca fue con Enrique Gil Robles. Lo recordaría después en el discurso del 31-32. Este enfrentamiento con Gil Robles tuvo lugar a raíz del discurso de apertura del curso académico 1891-92, pronunciado por este catedrático integrista de Derecho Político, sobre relaciones entre el absolutismo y la democracia, que fue contestado, lógicamente, unos días después por Unamuno en la prensa local a través de La Libertad, criticando al colega Robles, censurando el discurso en una serie de 5 artículos
que tituló Un nocedalino desquiciado, los 5 igual, firmando las réplicas con el seudónimo de Unosquisque. Los 5 artículos se llamaron igual y criticaba a Gil Robles porque era la cabeza más visible del integrismo tradicionalista, escindido del carlismo en 1888, y cuyo líder era Ramón Nocedal. Apareció en varios días consecutivos del mes de octubre de 1891. Criticaba las ideas de Gil Robles como indecisas, vulgares, vagas e inconsistentes, afirmando que en el fondo nos encontramos con un enfermo de la enfermedad de las épocas de crisis de la historia, el pesimismo. No obstante, don Miguel, siguió con su lucha personal contra el conservadurismo reinante en la ciudad, publicando nuevos artículos en La Libertad, desfavorables al obispo, al alcalde, a la cultura dominante, a la universidad, que calificaba de oscura y retraída, e incluso contra las hermanitas de la caridad, por no dejar que los estudiantes de medicina vieran a las parturientas. Seguía firmando como Unosquisque. El limitado espacio que la universidad le dejaba a una mente progresista como la suya empezó a hacer mella en su estado de ánimo, de tal forma que en verano de 1895 solicitó el traslado a la Universidad Central de Madrid porque la cátedra de griego estaba vacante. No le concedieron el traslado y entonces optó por presentarse a una oposición. Posteriormente renunció a ella y siguió en Salamanca. Unamuno estabilizó su vida en Salamanca, dado que en 1900 el ministro Alice le nombró rector de la universidad. Entonces ya el asunto cambió un poco. Recibido el nombramiento, Unamuno tomó posesión del rectorado el 1 de octubre de 1900 y el ministro Alice, de alguna manera, tuvo que justificar su nombramiento. Y consta en el Diario del Congreso, el 17 de diciembre de 1900, he encontrado en la Asociación de Profesores de Salamanca una notabilidad conocida, Unamuno, y le he nombrado sin cuidarme de lo que pensaba o de lo que significaba. En el rectorado Unamuno, el primer problema al que se enfrentó fue conseguir la estatalización de las facultades libres de medicina y ciencias. Tras 3 años largos de lucha, consiguió en 1904 que se apareciese la orden de estatalización de las mismas. Mientras peleaba con todo esto, pues tuvo que enfrentarse a los graves sucesos del año 1903. Me recordaréis que con motivo de un pequeño incidente entre estudiantes, la torpeza del inspector Serapio Benito y del gobernador civil Joaquín Velasco no supieron gestionar las protestas posteriores. Como resultado, 2 estudiantes de la universidad cayeron muertos a balazos por disparos de la Guardia Civil. Federico García, uno de los estudiantes, murió por un disparo que entró a través del edificio antiguo, de una ventana del edificio antiguo. Y el otro estudiante, Hipólito Vicente, cayó muerto en la puerta de las escuelas menores, sede entonces del Instituto de Segunda Enseñanza. Ahí veis 4 fotografías. Arriba está la plataforma desde la universidad de donde se hicieron los disparos. A la derecha el velatorio de los cadáveres y debajo está el cortejo fúnebre y la despedida en la puerta de San Bernardo de los estudiantes. La conducta del rector fue motivo de unánimes alabanzas, pues Unamuno afrontó, incluso con riesgo personal, graves peligros, siendo tan enérgico en la protesta como acertado en los consejos y firme en la defensa de los estudiantes de la universidad
En este caso, amigos y adversarios dentro y fuera del claustro elogiaron la actitud del rector, el compromiso, recibiendo de los alumnos indudables muestras de afecto y respeto. Unamuno mantuvo viva el dolor y el recuerdo de estos estudiantes hasta el final de su vida, porque décadas después, en el discurso de jubilación, mencionó el tema nuevamente. A estos problemas no fueron los únicos que tuvo, porque tuvo que enfrentarse también a un desfalco que hubo en las facultades libres, a la entrega de fondos que debió hacer, fondos de la universidad que debió hacer al Estado, y al problema de las clínicas universitarias. Entre los años 1912 y 1914, Unamuno estuvo muy comprometido con la liberación de los campesinos. Participó en mítines agrarios por diferentes pueblos de la provincia, acompañado por los amigos del claustro que compartían sus ideas políticas y sus razonamientos, rompiendo así la frontera entre la cátedra y el pueblo, para llevar enseñanzas a los campesinos ávidos de palabras liberadoras. Los catedráticos que le acompañaron fueron Francisco Berniz, de Economía, Tomás Elorrieta, de Derecho Político, Hipólito Rodríguez Pinilla, de Medicina, y Pascual Meneu, profesor de Hebreo. El domingo 30 de agosto del 14, Unamuno regresó a Salamanca de sus vacaciones, justo para leer al día siguiente el decreto de destitución, la orden de destitución, a la vez que el nombramiento de Salvador Cuesta. El pretexto esgrimido por el ministro para su destitución fue el de haber convalidado 2 títulos de bachiller, uno cubano y el otro colombiano. Argumentaban que para la convalidación únicamente la Universidad Central tenía potestad. No obstante, todos sabemos que las verdaderas razones de la destitución fueron su participación en las campañas agrarias, que tanto molestaron a los terratenientes salmantinos, su negativa a aceptar las propuestas del ministro y de Romanones para sentarse en el Senado, y el apoyo que brindó a la candidatura de Maldonado en oposición a Ismael Calvo, el candidato del gobierno al Senado. Las convalidaciones no fueron más que un pretexto fácil. Unamuno había estado 14 años como rector con 24 ministros diferentes, que estos hacían personalmente el nombramiento, desde Antonio García Alís hasta Joaquín Ruiz Jiménez. Una vez que dejó el rectorado, en noviembre de 1914 solicitó al ministro permiso de 15 días para ir a Madrid a dar una conferencia en el Ateneo sobre lo que debía ser el cargo de rector en la Universidad Española. Tras su destitución como rector, se alejó de los compromisos universitarios hasta el punto de que no asistía ni a los claustros. Se dedicaba a dar sus 2 periodos diarios de clase y el resto del tiempo pues, se dedicó a la política municipal y a la clase obrera, a la Federación Obrera. Una actitud que mantuvo durante 7 años hasta que aceptó por fin asumir el cargo de vicerrector con su amigo Luis Maldonado como rector y fue nombrado también decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Entre los pocos actos en los que participó Unamuno durante aquella época figura la presencia en el andén de la estación para recibir a varios alumnos y profesores de la Universidad de Granada, que venían acompañados por el catedrático de Teoría de la Literatura y de las Bellas Artes, Martín Domínguez Berrueta. Estaban recorriendo Castilla y León como viaje formativo, pensionados por el gobierno. En la universidad, y con ausencia de Unamuno, porque no iba, tomó posesión del rectorado el 3 de diciembre de 1918 el catedrático de Derecho Civil y senador por Salamanca, Luis Maldonado, continuando como rector Enrique Esperavé.
Tras largos debates en el claustro y sin la presencia de Unamuno, el 19 de septiembre de 1919, bajo la presidencia del rector Maldonado, se votó y se aprobó el Estatuto de la Universidad de Salamanca. Posteriormente, y previa convocatoria con un solo punto en el orden del día, el 19 de noviembre de 1921 se reunió el claustro de la Facultad de Filosofía y Letras para elegir decano de la misma, siendo elegido Unamuno por la totalidad de los claustrales. Días después se firmó su certificado, que es lo que podemos ver ahí. El 11 de enero de 1922, bajo la presidencia de Esperabé como rector accidental y en ausencia de Unamuno, se celebró en el Paraninfo un claustro ordinario con la finalidad de elegir vicerrector. Aunque no hubiera rector, dado que había 39 claustrales, el quórum era suficiente. Efectuado el escrutinio, las papeletas confirmaron la elección de Unamuno. Obtuvo 21 votos, por encima de Emiliano Rodríguez, que tuvo 10, Nicasio Sánchez, que tuvo 1 voto. La resolución le fue comunicada, como era de esperar, al subsecretario de Instrucción Pública. En sesión del claustro ordinario, el 4 de marzo de 1922, presidida en esta ocasión por el vicerrector Unamuno, se acordó el nombramiento de Santa Teresa de Jesús, doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, y quedó recogido en el acta correspondiente. Al ser nombrado vicerrector, Unamuno acudió de nuevo al despacho rectoral para ejercer sus funciones como máximo responsable del distrito universitario, incorporándose otra vez al puesto que había abandonado en 1914, y dejó una nota: al cabo de 7 años y medio vuelvo a este melancólico despacho de la rectoral de la vieja Universidad de Salamanca, a este rinconcito recatado y triste, siempre en penumbra, a esta celda donde tan intensas horas viví durante 14 años y desde donde tantas y tan duras campañas planeé e inicié. La primera vez que Unamuno asistió al claustro después de su destitución fue el 16 de enero de 1922, ejerciendo además como rector en funciones. En la Gaceta de Madrid, el número 244, el 1 de septiembre de 1922, aparece el nombramiento de Luis Maldonado como rector, firmado por el rey Alfonso, a propuesta del ministro de Instrucción Pública, Tomás Montero. Con Maldonado en el rectorado, Unamuno se volvió a sentir integrado y comprometido con su tarea de vicerrector, salvo en lo que concernía al rey, con quien mantuvo diferencias insalvables, como dejó claro en la entrevista que mantuvo con él en Palacio tras su destitución y en la conferencia a la que hacíamos referencia antes en el Ateneo de Madrid. Eso explica por qué en la canonización de Santa Teresa, en el tercer centenario de la canonización de Santa Teresa, presidido por los reyes, Unamuno no estuvo, cuando había sido aprobado precisamente en un claustro presidido por él. Al cesar Tomás Montejo como ministro de Instrucción Pública, Luis Maldonado presentó su dimisión al ministro Joaquín Salvatella, quien nombró a Enrique Esperabé como rector y a Unamuno como vicerrector. En esta época, el 25 de abril de 1923, Unamuno recibió como vicerrector a la Tuna y el Escuadrón de Estudiantes de la Universidad de Coimbra. El viernes 22 de junio del 23 llegó el rey Alfonso XIII, porque para inaugurar el 9º Congreso de las Ciencias, acompañado al ministro Salvatella, estando ausente Unamuno en ambos casos también. Y llegamos a 1923. El día 13 de septiembre, La Vanguardia publica el manifiesto del general Primo de Rivera. Y al día siguiente, el día 14, se difunde el bando de guerra en el mismo periódico. Es decir, comienza el directorio
militar aprobado por el rey Alfonso XIII. El golpe de Estado alentó los ánimos de don Miguel, que inmediatamente comenzó su lucha por la libertad, exaltando el valor de la inteligencia frente a la fuerza bruta y de la tolerancia frente al dogmatismo impuesto por los militares golpistas. Con esta intención dirigió un contramanifiesto a los estudiantes, el 25 de septiembre, que fue publicado en Tribuna el 30 de septiembre, con el título Ante nuevo curso. Unamuno se enfrentó institucionalmente al directorio en el claustro. Convocado por el mismo, tuvo lugar el día 17 de octubre y presentó una proposición dirigida al general Primo de Rivera diciendo que ningún claustral respondería al informe solicitado por el directorio sobre los vicios y errores de la función docente, propuesta a la que se opuso el rector Esperavé, como consta en el acta del mismo día. El directorio militar encontró el pretexto que necesitaba para deportar a Unamuno en una carta que envió en noviembre a Antonio Solalinde, que fue publicada días después en el periódico Nosotros de Buenos Aires. Un duro alegato contra el directorio militar de Primo de Rivera. Algunos pensaron que fue Américo Castro quien publicó el contenido de la carta, pero el propio Castro negó tal afirmación en un artículo que publicó en la prensa el 3 de abril de 1924. Lo que parece confirmado es que fue el embajador de España en Buenos Aires quien remitió al directorio la carta que Unamuno envió y que fue publicada por nosotros. Las primeras noticias sobre la deportación de Unamuno llegaron a la redacción del Adelanto a primera hora de la tarde del miércoles 20 de febrero de 1924, en un telefonema enviado desde Madrid por el corresponsal del periódico, el señor Rivera, que decía: la nota facilitada por el directorio esta tarde da cuenta de la clausura del Ateneo de Madrid, de la destitución del señor Unamuno de la cátedra que desempeñaba y de su destierro. A don Rodrigo Soriano también se le destierra. El destierro del señor Unamuno se justifica por sus constantes campañas que se califican de disolventes. Inmediatamente el telefonema fue expuesto al público en el encerado que el periódico tenía en la Plaza Mayor, siendo allí donde Unamuno se enteró del asunto mientras paseaba con Castro Prieto. El 20 de febrero de 1924, el director general de Seguridad envió un telegrama al gobernador civil de Salamanca ordenándole la inmediata partida de Unamuno a la isla de Fuerteventura. En el número 949 de la Gaceta de Madrid, correspondiente al 21 de febrero de 1924, se publicó la Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por las que se desterraba a Unamuno a Fuerteventura, cesándole en los cargos de vicerrector de la universidad, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, al tiempo que se le suspendía de empleo y sueldo de catedrático. Unamuno firmó el enterado que veis el día 20 de febrero. Al día siguiente, jueves 21, Unamuno fue por la mañana a las clases como todos los días, con total normalidad, despidiéndose a las 10 de sus alumnos diciéndoles: para el día próximo la lección siguiente. Tras despedirse de colegas y amigos, se trasladó a su domicilio a las 10:30 de la mañana, acompañado por los estudiantes. A las 2 de la tarde salió don Miguel de la casona de bordadores, camino de la estación, acompañado de su familia y amigos íntimos, encontrándose en el andén con una multitud de gente que fue a despedirle, dándole vítores y aplausos durante los 20 minutos que tardó en salir el tren, y eso a pesar de la nevada que estaba cayendo. Cuando llegó la hora de partir, don Miguel besó a su mujer e hijos y subió al coche de primera clase con Cañizo, Trías, Villalobos, Prieto Carrasco, Roces, Rodríguez Mata y Adolfo Núñez. Y se alejó. El Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 5 de julio de 1924, firmado por Alfonso XIII,
a instancias del presidente del directorio militar, concedía la amnistía a los condenados. No obstante, Unamuno no aceptó la amnistía y emprendió su camino al autoexilio. Sobre el tema del destierro de Unamuno en Fuerteventura, París y Hendaya, como dedicamos unas jornadas completas en mayo del año pasado, pues no vamos a repetir todo lo que se dijo. Entonces vamos a continuar con el regreso del autoexilio. El 28 de enero de 1930, desautorizado por el rey, sin la confianza de sus compañeros militares y con la salud bastante mermada, el dictador Primo de Rivera dimite, presenta la dimisión, y el general Dámaso Berenguer se hizo cargo de lo que se llamó la dicta blanda. Miguel de Unamuno regresa aclamado a Salamanca el 13 de febrero de 1930, tras su destierro en Fuerteventura y París y Hendaya. Y, bueno, reconoceréis la frase: ya estoy en mi hogar, entre vosotros y en mi Salamanca. No me resta más que deciros, contad conmigo para todo. El 23 de febrero de 1931 quedó fijada para el 12 de abril las elecciones municipales. Unamuno se presenta como candidato a concejal por la coalición republicano-socialista, siendo el más votado de los 7 candidatos presentados. 2 días después, el 14 de abril, después de los resultados de las elecciones, fue el encargado de proclamar desde el balcón del ayuntamiento la República. Permitidme la arrogancia de que sea yo quien proclame la República en esta plaza, tras ser nombrado alcalde honorario del ayuntamiento a propuesta de Castro Prieto, el gobernador civil. Tras la dimisión del rector Ramos Los Cerzales, se celebró el 18 de abril del 31, año en el que estamos, en el Paraninfo de la Universidad, un claustro ordinario donde se procedió a la elección de rector, obteniendo Unamuno 21 votos, Los Cerzales 1 y 5 votos en blanco. Esteban Madruga volvió a ser elegido como vicerrector. Inició Unamuno inmediatamente su función de rector, aún sin esperar al nombramiento aparecido en la Gaceta de Madrid. A esto le unimos que unos días antes había sido elegido concejal. Posteriormente, el 28 de junio, fue elegido diputado a las Cortes Constituyentes y le nombraron presidente del Consejo de Instrucción Pública. El profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Grenoble, Jacques Chevalier, propuso a Unamuno para el doctorado honoris causa de dicha universidad, siendo aceptado por don Miguel, quien el 22 de enero de 1964 le confirmaba por carta su presencia. Estoy dispuesto a ir a esa universidad en primavera a recibir ese honor que tan graciosamente me otorga esa universidad. No obstante, la enfermedad de doña Concha le impidió moverse de Salamanca y le representó Chevalier en la ceremonia de investidura, el 12 de mayo, 3 días antes de la muerte de Concha. A las 4 de la mañana del día 15 de mayo, la fatal arteriosclerosis cerebral que venía persiguiéndola desde enero se llevó para siempre a Concha, rompiéndole el más íntimo tejido del espíritu y desgarrando el velo de misterio que jamás pudo desentrañar. En conmovedoras cartas a Jacques Chevalier y Emma Clouard, describió don Miguel el sufrimiento que padeció durante la enfermedad de su esposa y la aflicción por su muerte, tras permanecer un mes sin conocimiento y 5 jornadas de agonía. El 29 de septiembre de 1934, al cumplir los 70 años, fue apartado de la docencia por motivo de su jubilación. En la página 50 de la Gaceta de Madrid aparece el cese
a la vez que la convocatoria de un homenaje nacional. Un homenaje nacional que se prolongó 2 días, 29 y 30 de septiembre, en el que participó el jefe del Estado, Niceto Alcalá Zamora, el presidente del Gobierno, Semper, los ministros Pita, Villalobos, Rocha, Cid, Iranzo y del Río, no recordándose en la historia de la ciudad un homenaje semejante en el que Unamuno pronunció un discurso jubilar tan inolvidable como el que había pronunciado en la apertura del curso 1900-1901. Tenemos las imágenes, veis las imágenes de las doble páginas del adelanto, y tenemos imágenes de los actos en el Palacio de Anaya y la comida ofrecida por los antiguos alumnos. En la siguiente página pues podemos ver a Unamuno pronunciando su discurso jubilar y a las autoridades que ya antes hemos mencionado pues acompañándole en el acto. Por recomendación de Filiberto Villalobos, pues se publicó el discurso, importante discurso, de jubilación. Bueno, el 25 de enero de 1935, la Facultad de Filosofía y Letras reiteró por segunda ocasión ante el claustro universitario la petición de Premio Nobel de Literatura para Unamuno, solicitud a la que se sumaron, entre otros muchos, la Universidad de Bruselas, el Instituto de Estudios Hispánicos de la Sorbona parisina. En la mañana del jueves 14 de febrero del 35, Unamuno y Filiberto Villalobos entregaron libros y juguetes y ropa a los niños de las escuelas Guillermo Sánchez y Pablo Iglesias, comprados con las 5.000 pesetas entregadas por Alcalá Zamora al ministro Villalobos el día de Reyes, como agradecimiento a la acogida que la ciudad le había dispensado en las jornadas de homenaje a Unamuno. También don Miguel leyó una carta que el presidente de la República le encargó para los niños, una carta titulada «Perdón, niños de España, por vuestros mayores». Y tuvo un último gesto con la Universidad de Salamanca, entregando toda su biblioteca personal, es decir, lo más preciado que él había acumulado en su vida intelectual y docente. En 1936, el 15 de febrero, parte rumbo a Londres y Oxford, pues le habían concedido un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. El profesor Antonio Pastor, jefe del Departamento de Español de King College, fue el patrocinador y máximo responsable de que se le concediera. El jueves 20, en la sala más amplia del King College, pronunció una conferencia titulada «Las juventudes españolas actuales y la generación del 98». El martes 27 presidió, junto al embajador Pérez de Ayala, un banquete ofrecido por la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de España, en Londres, imagen que tenéis ahí. A las 5 de la tarde de ese mismo jueves pronunció una segunda conferencia en el King College, improvisando las palabras. El sábado 29 de febrero llegó el día esperado y se desplazaron con toda la comitiva hasta Oxford. Don Miguel recorrió la ciudad, muy similar a Salamanca, vestido con el gran hábito rojo y el bonete del mismo color del siglo XVI. Llegó al salón gótico de grados, donde le esperaban unas 250 personas, entre doctores, vicecantelario, diplomáticos y curiosos. El lunes 2 de marzo retomaron desde la estación Vitoria el regreso, pasando por París, donde fueron recibidos por el embajador Cárdenas. El 19 de julio de 1936 se dio el golpe militar en Salamanca.
Como todos sabemos, Unamuno en principio se adhirió a los militares, pensando que se trataba de un golpe de bisturí que pondría paz en el país y que salvaría la civilización occidental cristiana, actuando en nombre de la República. Pero inmediatamente el grupo de ciudadanos muertos a balazos en la Plaza Mayor por los militares que leyeron el manifiesto de guerra advirtió a Unamuno que aquello no era lo que esperaba, aunque los 2 primeros meses se abstuviera de hacer manifestaciones públicamente. Los sentimientos los guardó en su intimidad doméstica. Unamuno permaneció en el ayuntamiento rebelde dirigido por el comandante Francisco del Valle, en razón de que había sido elegido para ello. No obstante, en el consistorio del día 25 de julio dijo: «En todo momento he servido a España por la República y mi posición es bien clara. Al ir diariamente a mi despacho de la Rectoral, contemplo y admiro la estatua de Fray Luis de León, una de las mejores que tiene Salamanca, y su gesto admirable, la mano tendida, como aconsejando calma y meditación. Y me parece la encarnación más acertada del consejo que pueda darse en los momentos actuales». En la sesión del día 27 de julio se votaron los 7 tenientes de alcalde y apareció, curiosamente, una papeleta en blanco. Unamuno no volvió al ayuntamiento, ni aparece en la foto de ese día. Pocos días después, como en años anteriores, pues se celebra la fiesta de la raza, cediendo Franco la presidencia del acto a Unamuno, quien intervino para decir en voz alta lo que no había dicho antes, no había salido de su intimidad familiar, provocando la reacción conocida de los militares, reacción que obviamente no se hubiera producido de no haber estado ya en la guerra civil. Tenemos unas imágenes del claustro del Paraninfo y, aunque no se verá muy bien, pues está Carmen Polo de Franco, Miguel de Unamuno, Pla y Deniel y Millán Astray. Teniendo en cuenta las palabras que Unamuno dejó escritas de su puño y letra en las notas que tomó, podemos acercarnos a varias ideas que expuso en dicho acto. Cualquier añadido a estos conceptos puede alejarse de la realidad, sobre todo si quienes redactan los discursos no asistieron al acto. Y aun estando presentes, son tales las discrepancias en algunos aspectos que es muy arriesgado tomar partido por una u otra versión. Lo cierto es que no cabe la posibilidad de que Unamuno dijera algo más de lo que dijo haber dicho, a tenor de las notas que tomó en la carta sobre la que escribió a Enriqueta, sin que tengamos seguridad de ello, pero con la certeza de que pensaba decirlo, porque de lo contrario no había escrito, como por ejemplo el nombre de Rizal. Seguramente algo. En todo caso, en el Paraninfo puso Unamuno su verdad y sus sentimientos encima de la mesa, pero sin insultos personales ni descalificaciones ad hominem. Las consecuencias fueron inmediatas. Al día siguiente, los concejales presentes en la sesión ordinaria del consistorio aprobaron una moción de Rubio Polo pidiendo la separación de Unamuno del ayuntamiento. 2 días después, el 14 de octubre, el claustro de profesores de la Universidad de Salamanca retiró por unanimidad la confianza en el rector Unamuno, proponiendo al alto mando el nombramiento como rector a Esteban Madruga. En estas condiciones llegó don Miguel a la estación término de su vida, bajando los brazos, dejándose noquear por una situación que desbordaba su capacidad de respuesta. Nada tenía ya sentido, ni siquiera su obra, porque la experiencia de la guerra le puso ante 2 problemas: recomponer su vida y repensar su obra. Comenzó a escribir el borrador de un futuro libro titulado El resentimiento trágico de la vida, documento capital para entender su actitud ante la guerra civil, que no vio la luz hasta 1991. Finalmente, el 28 de diciembre, escribió su última página del Cancionero,
dejando junto a estos premonitorios versos sus últimas reflexiones sobre la guerra civil. Harto ya de bregar, la fría y plomiza tarde del 31 de diciembre de 1936, abandonó todos sus proyectos sobre la camilla familiar para retirarse a descansar en el pecho del Padre Eterno, misterioso hogar donde aún permanece, debido a una hemorragia vulvar fruto de la arteriosclerosis e hipertensión arterial que padecía, muriendo de muerte natural imprevista y repentina. Las cintas que colgaban del féretro fueron llevadas por 4 catedráticos: Francisco Maldonado, de Guevara, Nicolás Rodríguez Aniceto, Manuel García Blanco y el decano de Derecho Isidro de Aso. Llevaron los cirios los profesores César Real de la Riva, Ignacio Rivas, Leopoldo de Juan, Pérez Villamil y Sancho. Y a continuación iba el cortejo de los bedeles uniformados con hachones encendidos. Madruga y los certales colocaron sobre la caja el birrete negro de rector y la muceta, queriendo devolver a don Miguel, ya muerto, el rectorado vitalicio que los unos y los otros le quitaron en vida. Unamuno, el gran desconocido del que todos hablan sin conocerlo, nos dejó, y vamos a decirlo finalmente, dos pensamientos. Solo diré que apenas me reconozco en la imagen que de mí hacen los que mejor me quieren y más me leyendizan. En una carta que escribió a Jiménez Caballero en marzo del 27. Y no puedo romper la leyenda que han tejido alrededor de mí. Estoy encapullado, indefenso en ella, y mis historiadores contarán mi vida como el mundo la ha visto, no como yo la he vivido. Copia autógrafa a la escritora María Jordach en mayo de 1936. Y es todo. Muchas gracias por aguantarnos. Bueno, quiero en primer lugar disculpar a Pilar. Tenía un percance de tos y en fin, la disculpamos lógicamente porque está por encima de su deseo de habernos acompañado todo el rato aquí arriba. Si hay alguna pregunta, como solemos hacer, alguna cuestión relacionada con el tema que hemos tratado de la biografía de don Miguel, pues con mucho gusto se puede dar respuesta a alguna pregunta que se haga o lo que se quiera comentar. Bueno, nos hemos dejado cansados. Sí. Como que él fue a Oxford para dar una charla, supongo. Me gustaría saber si él habló inglés. A ver, ¿qué ha dicho? Que se hablaba inglés. No inglés. Se fue a Oxford porque fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. En principio tradujo del inglés al castellano, pero tenemos la noticia de que no dominaba el inglés como para dar la conferencia en inglés. Dio 4 y ninguna fue en inglés.